Buenos días, hoy vamos a hablar de estadística y quimiometría para química analítica. En este capítulo 1, que es la introducción al tema, vamos a tratar los siguientes puntos: los problemas analíticos, los errores en el análisis cuantitativo, los tipos de errores y los errores aleatorios y sistemáticos en el análisis volumétrico. En el punto 1 trataremos los problemas analíticos. Entonces, los químicos analíticos enfrentan problemas tanto cualitativos como cuantitativos. Un ejemplo de esto sería: la presencia de boro en el agua destilada es dañina en la fabricación de componentes electrónicos, por lo que se puede hacer la siguiente pregunta cualitativa: ¿esta muestra de agua destilada contiene boro? Mientras tanto, problemas cuantitativos serían, por ejemplo, ¿cuál es la presencia de plomo en esta muestra de agua corriente? O, en esta muestra de acero contiene pequeñas cantidades de cromo, tungsteno y magnesio. ¿Cuánto hay de cada uno? La química analítica moderna se considera, entonces, en resumen, se podría decir que un problema cuantitativo busca determinar la cantidad de analito que hay presente en la muestra que se tiene, mientras que el análisis cualitativo solo trata de decir si hay presencia o no del analito en cuestión. La química analítica moderna es una ciencia cuantitativa, ya que un resultado cuantitativo será mucho más valioso que uno cualitativo. Retomando el caso anterior, puede ser útil haber detectado boro en una muestra de agua, pero es mucho más útil poder decir cuánto boro está presente. Solo entonces se puede juzgar si la concentración de boro es preocupante o considerar cómo podría reducirse. Por ejemplo, puede deducirse que el análisis cualitativo determina la presencia del analito, mientras que el análisis cuantitativo determina la cantidad de analito. Con esto pasamos al punto 2, errores en el análisis cuantitativo. Una vez claro que los análisis cuantitativos tienen un papel predominante en la química analítica, se debe aceptar que los errores que aparezcan en los estudios de cualquier laboratorio son de gran importancia. Por tanto, el principio guía será que no existen resultados cuantitativos de interés si no van acompañados de alguna estimación de los errores inherentes al mismo. Acá abajo tenemos un pequeño ejemplo. Si se busca el porcentaje de humedad en una muestra cualquiera, una muestra aleatoria, se encuentra que la cantidad de humedad es del 40% al hacer el primer análisis. Después, al hacer el segundo análisis, se encuentra que es de 40,4% y así los demás resultados que son diferentes al otro. Entonces el químico analítico se encuentra con un problema. ¿Cuál será el porcentaje de humedad verdadero? Ya que esta variación se podría deber a errores a la hora de realizar las medidas del porcentaje de humedad. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos a un químico analítico que sintetiza un elemento y que para él es nuevo. Al analizarlo en un espectrómetro de masas, encuentra que el mismo arroja un valor de 104. Revisando la bibliografía, el químico encuentra que ningún elemento antes había arrojado un valor por encima de 100. Si otro investigador, al realizar el mismo experimento bajo las mismas condiciones, y encuentra que el valor real es de 104 más menos 2. Ese más menos es muy importante, ya que si es más menos 2, el químico sí habría descubierto un nuevo elemento. Por el contrario, si al repetir el experimento se encuentra que el valor real es de 104 más menos 10, el valor real puede encontrarse por debajo de 100, lo que para nada supone el descubrimiento de un nuevo elemento. Errores aleatorios en el análisis cuantitativo.
También los errores analíticos se observan en casos típicos, como por ejemplo cuando se analiza una muestra y se obtienen varios resultados. En este caso se debe tomar en cuenta la diferencia que hay entre los valores obtenidos, principalmente si difieren mucho entre ellos. Cuando se analiza el analito por métodos diferentes y cada uno arroja un resultado diferente. En este caso se debe verificar si los valores obtenidos difieren mucho o estadísticamente hablando no hay diferencia significativa entre ellos. Esta parte es muy importante ya que un químico analítico puede determinar la presencia de un analito por métodos diferentes. Entonces, lo importante en este caso sería identificar si estos métodos a la hora de determinar el analito tienen valores muy distintos o si se pueden utilizar todos esos métodos. Esta parte es muy importante ya que un químico analítico puede determinar la presencia de analito de una muestra a partir de diferentes métodos. Entonces, la pregunta real aquí sería si esos métodos son diferentes uno de otros o si pueden utilizarse ambos con seguridad para la determinación del analito. En este punto es conveniente aclarar que la mayoría de los análisis analíticos se realizan mediante métodos gráficos, es decir, se analizan patrones de sustancias con concentraciones conocidas y se realiza una curva de calibración. Generalmente estas curvas de calibración se construyen utilizando diferentes concentraciones conocidas de un analito en una muestra, pasando de valores diluidos a valores sumamente concentrados, pero siempre se conoce la concentración de estos valores para ayudar a construir una curva de calibración. Luego, a la hora de realizar el análisis, el valor de concentración arrojado se va a colocar dentro de los puntos que hay en esta curva. Este tipo de análisis conlleva requisitos como que la cantidad de muestras a utilizar para realizar la curva de calibración deben cubrir un rango de valores considerable. Se debe asumir que hay un error en la medida de las muestras utilizadas para el calibrado. Se deben calcular los errores involucrados en el trazo de la curva de calibración y se deben establecer el valor mínimo que puede ser detectado con un grado de confianza concreto. Este último punto hay que tener mucho cuidado con él porque si yo creo una curva de calibración, esa curva de calibración está sujeta a un rango determinado de concentraciones, las cuales se pueden determinar utilizando esta misma. Por ejemplo, si yo creo una curva de calibración donde el punto mínimo que yo puedo determinar, por ejemplo, si es una solución acuosa, es 0.5 molar para un analito, y yo tengo una muestra que más o menos se estima que su concentración puede estar en 0.2 molar, yo no puedo utilizar esa curva de calibración para determinar la concentración de analito en esa muestra, ya que los valores no van a tener un grado de confianza concreto. Aquí tenemos, por ejemplo, una curva de calibración de la concentración de fenol en microgramos sobre mililitros. Como pueden ver, cada uno de los puntos se corresponden a valores previamente determinados donde se conocía la concentración de fenol. En esta gráfica, si se puede observar la concentración mínima que se utilizó es de 1 microgramo sobre mililitro. Entonces, concentraciones menores de esa cantidad no podrían analizarse mediante esta curva de calibración. Ahora pasamos al punto 3, que son los tipos de errores. En las ciencias experimentales se hace distinción de 3 errores fundamentales. Estos son conocidos como errores grotescos o accidentales, errores aleatorios y errores sistemáticos.
Ahora vamos a definir cada uno de ellos. Los errores grotescos o accidentales son fáciles de reconocer y se definen como errores tan importantes que no existe otra opción más que descartar o rehacer el experimento nuevamente. Un error grotesco podría decirse que es cuando a la hora de realizar una valoración ácido-base, cuando se está llegando al punto de equivalencia, si una persona por error deja abierta la llave de la bureta y pasa más de la sustancia valorante de lo que debía de pasar, ya se sabe que hay un exceso de la solución valorante, por lo que se considera que hay un error grotesco y como no se puede conocer la concentración exacta de la solución a valorar, se descarta y se tiene que hacer de nuevo el experimento. Los errores aleatorios son aquellos que provocan que los resultados individuales caigan a ambos lados del valor medio. Esos errores hacen a los experimentos menos precisos. Por lo tanto, mientras más cercanos son los valores obtenidos a la media, menor es el error aleatorio. Aquí tenemos un ejemplo de error aleatorio y sistemático. Un error aleatorio lanza valores hacia ambos lados de la media. Si la media viene siendo en la imagen el punto verde, entonces vemos que las rayas amarillas son los valores arrojados. Se encuentran tanto a la izquierda y a la derecha del valor central. Mientras tanto, un error sistemático nos da un valor fuera de la media, o sea, un valor fuera del valor real. Los errores sistemáticos, estos errores provocan que los resultados sean todos erróneos en el mismo sentido. El error sistemático total se denomina sesgo de la media. Estos pueden deberse a una mala calibración del instrumento utilizado o por errores del experimentador. Estos errores sistemáticos son peligrosos porque, por ejemplo, si utilizamos un equipo que no está bien calibrado y no nos damos cuenta de que está mal calibrado, a la hora de realizar todas las medidas y todas las partes del experimento van a estar afectadas por ese tipo de error sin que el investigador se dé cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de los errores aleatorios y sistemáticos. Si en un experimento el valor real fuese 10 mililitros, se tiene que el estudiante A, por ejemplo, arriba tenemos la serie de los resultados que obtuvo el estudiante A, que fueron 10.08 mililitros, 10.011 mililitros, 10.09 mililitros, 10.1 y 10.2. Se puede decir que este estudiante tuvo una medición precisa, pero sus resultados son sesgados porque a la hora de nosotros determinar la media de todos esos valores, vamos a ver que nos da diferente del valor real, que serían 10 mililitros. Entonces, a pesar de que sus datos fueron muy cercanos unos a otros, se puede decir que el estudiante tuvo precisión, pero como la media de sus valores no es igual al valor real, hay un sesgo que puede deberse a un error sistemático o aleatorio. Un estudiante B, aquí podemos ver el estudiante B, tuvo medidas que fueron mucho más imprecisas que el estudiante A, o sea, el rango de variación de los datos del estudiante B es mucho mayor que la del estudiante A. Por tanto, se considera que sus mediciones fueron imprecisas, pero a la hora de obtener la media de los resultados que este estudiante obtuvo, vemos que es exactamente igual al valor real, por lo que no hay evidencia de que se tenga sesgo. Si vemos el estudiante C, sus valores son muy alejados uno de otro, son muy distantes,
y a la hora de calcular la media no es exactamente igual al valor real, por lo que sus resultados son imprecisos y son sesgados. Y si analizamos los datos del estudiante D, vemos que sus valores son muy cercanos unos a otros, se parecen o sea, la variación es prácticamente similar a la del estudiante A, es decir, que los resultados son sumamente cercanos y a la hora de obtener la media se puede ver que es exactamente igual al valor real, por lo que su medición es precisa y es insesgada. Aquí tenemos un resumen de lo que se había dicho, o sea, el estudiante C tuvo valores muy imprecisos y la media de sus resultados se alejan del valor real, por lo que también hay sesgo en su experimento, mientras que el estudiante D tiene muy poca diferencia entre sus resultados, por lo que su media es precisa y al tener una media muy cercana al valor real, tampoco hay evidencia de sesgo en su experimento. Aquí tenemos una gráfica con los valores obtenidos por los estudiantes, donde los puntos representan los valores obtenidos. Si se puede observar, el punto del centro viene siendo el valor real, el resultado correcto, como pueden ver aquí. Entonces, el estudiante A, si se fijan, sus valores se encuentran muy agrupados, pero alejados de la media. Por tanto, es preciso, pero está sesgado. El estudiante B, sus valores en comparación con el estudiante A se encuentran demasiado dispersos, pero a la hora de obtener la media de sus resultados es exactamente igual al valor real, por lo que su medida es imprecisa, pero no hay evidencia de sesgo. El estudiante C tiene unos valores que son muy dispersados y a la hora de obtener una media es diferente al valor real, por lo que este resultado es impreciso y es sesgado, mientras que el valor del estudiante D se encuentran todos muy agrupados y la media de sus valores es igual al valor real, por lo que este es preciso y es insesgado. De todos estos valores, de todas estas mediciones se puede considerar que la mejor realizada es la del estudiante D. Aquí tenemos un ejemplo para que vayan practicando acerca de cuando una medida es precisa o es sesgada. Vamos a pasar ahora, seguimos hablando de los tipos de errores. Una pregunta importante en la química analítica es ¿hasta qué grado la medida realizada se corresponde con el valor real analítico? Y la cercanía de estos se conoce como la exactitud. La exactitud se define como el grado de concordancia que hay entre el valor medido y el valor de referencia aceptado como verdadero. La exactitud de la media de una medida analítica se ve afectada por los errores sistemáticos y el sesgo. Como vimos anteriormente, cuando hay sesgo en una medición, es decir, que este valor está alejado del valor real, por lo que la exactitud se puede decir que a mayor sesgo, menor exactitud en una medida. En resumen, se puede decir que la precisión describe errores aleatorios, el sesgo describe errores sistemáticos y la exactitud, es decir, la proximidad al valor verdadero de una medida individual o como valor promedio, incorpora ambos tipos de errores. Aquí se puede ver un ejemplo de lo que se habló anteriormente, para observar cuando una medida puede ser exacta y precisa o puede ser inexacta o imprecisa. Otro concepto importante es la repetibilidad. Ocurre cuando se controlan las condiciones de un experimento y el mismo arroja resultados similares. Es conveniente aclarar que aunque las medidas sean precisas, no es indicativo de que sean exactas, como se vio en el caso del estudiante A. La reproducibilidad es la capacidad que tiene un experimento para poder replicarse a pesar de que las condiciones de las réplicas no sean las mismas. Otro término importante asociado a los errores en las medidas analíticas es la incertidumbre.
La misma se define como, el intervalo en el cual es verosímil que se encuentre el verdadero valor de la concentración de una medida realizada al analito. Generalmente estos intervalos vienen acompañados por un porcentaje que indica el nivel de seguridad de dichos intervalos. Un ejemplo de esto sería si tenemos una medida analítica de 25 a la cual le asignamos un intervalo de confianza de 2, el valor real se encontrará entre 23 y 27. Si el nivel de confianza fuera 95% y queremos aumentarlo, o sea, a 99% de confianza, el valor ya no sería más menos 2, sería un valor mucho más grande, ya que a medida de que más seguro estamos de que el valor real se encuentre en el intervalo de confianza, más grande será el intervalo de confianza. Eso se verá más adelante. Ahora pasamos al punto 4, errores aleatorios y sistemáticos en el análisis volumétrico. Como se pudo observar en el ejemplo volumétrico de los estudiantes, los errores sistemáticos aleatorios pueden ocurrir independientemente unos de otros y se dan en cualquier etapa del experimento. La volumetría es un proceso realmente simple y ampliamente utilizado, por lo tanto es importante examinarlo a detalle. Se considera un análisis volumétrico completo al que se realiza con los siguientes pasos que se mencionarán a continuación. El paso 1, la preparación de una solución patrón de uno de los reactivos. Este paso consta de 3 etapas. Pesar en una balanza una determinada masa del reactivo sólido, transferir el sólido a un matraz de aforo tabulado y pesar nuevamente en la balanza para obtener por diferencia la masa del sólido, llenar el matraz aforado con agua destilada hasta el aforo, suponiendo que la valoración se realiza en medio acuoso. El paso 2 consta de 2 etapas. Este paso es transferir a una alícuota del material estándar a un matraz con la ayuda de una pipeta. Llenar la pipeta hasta el enrase adecuado y vaciar el contenido de manera específica en el matraz de valoración. Muchas veces se suelen utilizar otros instrumentos y esto es lo que hace aumentar el error. Si yo, por ejemplo, para transferir un volumen de la alícuota, en vez de utilizar una pipeta, utilizo una probeta, el error crece, ya que una pipeta me va a dar un volumen más exacto del que yo había medido. No sería lo mismo decir 10 mililitros en una pipeta que 10 mililitros en una probeta, ya que ambos instrumentos tienen un error diferente. El tercer paso sería la valoración del líquido contenido en el matraz con una solución del otro reactivo añadido desde una bureta. Este paso consta de 5 etapas. La primera es llenar la bureta y permitir que el líquido contenido en ella se vacíe hasta que el menisco alcance el nivel constante. El paso 2 es añadir unas pocas gotas de la solución de indicador al matraz de valoración, leer el volumen inicial de la bureta, añadir poco a poco el líquido de la bureta al matraz de valoración hasta que se juzgue que se ha alcanzado el punto final. Y por último, medir el nivel final del líquido contenido en la bureta. Como se ha podido observar, un ensayo volumétrico tiene alrededor de 10 etapas. En un principio, se podrían examinar cada paso para evaluar los errores aleatorios y sistemáticos que pudieran ocurrir. Por tanto, se hace más sencillo dividir los procesos que llevan pesadas y los que conllevan el uso de equipos volumétricos. Entonces, para conocer los errores que pueden haber en un procedimiento volumétrico, se necesitan analizar estas 10 etapas, porque en cada una de las etapas es posible que el químico pueda cometer un error, y cada error que se cometa va a tener una influencia directa en el resultado final de la medida. Errores asociados a los instrumentos. Para detectar errores es necesario conocer la tolerancia de los equipos que se utilizan. Algunas instituciones como la BSI y la ASTM han publicado especificaciones estándares de tolerancia. La tolerancia máxima para una pesada de 100 gramos de alta calidad
debe ser como máximo de más o menos 0.25 miligramos. Aunque para pesas empleadas en labores rutinarias, esta tolerancia puede ser 4 veces más grande. Un matraz de aforo de grado A de 250 mililitros, la tolerancia máxima es de solo más o menos 0.12 mililitros, mientras que un material volumétrico de grado B la tolerancia puede ser 2 veces mayor, o sea, hasta de 0.24. Un ejemplo para esto sería en caso de que se utilice un matraz aforado de 250 mililitros cuya medida real es de 294.95 mililitros, ocasionará errores sistemáticos. Este error se reflejará en los resultados de los experimentos que utilicen dicho matraz. La repetición de los experimentos no revelará dónde está el error, ya que el investigador asume que el volumen que se mide siempre es de 250 mililitros. Este punto es importante debido a que el investigador o el químico que realiza el análisis nunca sabrá que está trabajando con un volumen incorrecto, y aunque pequeño, el resultado final entonces no sería tan exacto como se piensa, ya que este error no se va a reflejar en los cálculos. Errores asociados a las pesadas. Los procedimientos de pesadas se encuentran normalmente asociados con errores aleatorios muy pequeños. Es común que en tareas de laboratorio rutinarias se utilicen balanzas de 4 cifras, y el error aleatorio que se comete no debería de ser mayor que 1 por 10 a la menos 4 o 1 por 10 o 2 por 10 a la menos 4 gramos. Esto se debe a que las cantidades pesadas son normalmente del orden de 1 gramo. Estos tipos de errores en porcentaje no llegan a ser mayor del 0.02%, algo despreciable en muchos de los experimentos. Para minimizar este tipo de errores aleatorios, se trata de utilizar reactivos con un peso molecular tan alto como sea posible. Algunas masas se miden en microbalanzas, sin embargo los errores de las pesadas son de unos pocos microgramos. Los errores sistemáticos en las pesadas pueden ser apreciables y proceder de una serie de fuentes distintas, como por ejemplo la absorción de humedad por la superficie del recipiente utilizado, no permitir que los recipientes se enfríen antes de pesar. Este debe encontrarse a la misma temperatura que la balanza, pesas oxidadas o contaminadas por polvo y balanzas mal calibradas. Un error que sería fácil de cometer es el primero, cuando se quieren realizar pesadas de sustancias que se van a volatilizar. Por ejemplo, cuando una persona desea tomar el porcentaje de humedad de una muestra de pan, vamos a suponer, se va a utilizar un crisol de porcelana. Primero debe secar el crisol de porcelana, ponerlo en una mufla o en una estufa y dejar que este crisol al menos por 10 minutos evapore la humedad que puede tener, ya que si se utiliza el crisol húmedo a la hora de tomar la muestra de pan seca, también se tomará el peso del agua que había en la superficie del crisol de porcelana. Este fenómeno se conoce como flotación. Los objetos, por simplemente encontrarse en el aire, sienten un ligero empuje hacia arriba. Este ligero error provoca que el peso que se mida no sea exactamente el peso que tenga el objeto. Muchas balanzas suelen programarse para eliminar este tipo de error. Para eliminar estos errores sistemáticos es conveniente utilizar las pesadas por diferencia. Con esto se logra eliminar los errores ocasionados por la humedad u otros contaminantes que pertenezcan a la superficie del recipiente. Si se toman en cuenta las precauciones necesarias, los errores asociados a las etapas de pesado serán despreciables en comparación con los errores volumétricos. Errores aleatorios asociados a los métodos volumétricos. Estos errores provienen generalmente del uso de material de vidrio. Al llenar un matraz aforado de 250 mililitros hasta la línea de aforo, el error puede ser de aproximadamente
más o menos 0.03 centímetros. Esto se puede corresponder con un volumen de 0.05 mililitros o un 0.2% del volumen total del matraz. En una pipeta de 25 mililitros, el error también es de aproximadamente más o menos 0.3 centímetros. Si la pipeta posee un diámetro de 0.5 centímetros, esto se traduce a un error de 0.006 mililitros, o sea, 0.025% de error. Cuando se realiza una medida con una probeta, el diámetro es mucho mayor al que tienen las pipetas y las buretas. Por tanto, esos errores en volumen serían muchísimo más grandes a la hora de utilizar una probeta. Mientras más grande sea el volumen de la probeta, o sea, más grande será el error en volumen asociado a la medida. Por tanto, en procesos analíticos que requieran mucha precisión no se pueden utilizar probetas para medir volumen. Es recomendable utilizar pipetas o buretas. También existen errores asociados a las medidas de las buretas, que suelen ir, por ejemplo, desde los 0.1 mililitros a los 0.2 mililitros. Para minimizar este tipo de error, se recomienda que se organice el experimento de forma tal que el volumen utilizado en la bureta sea mayor de 10 mililitros, ya que a mayor volumen gastado, más pequeño es el porcentaje de los errores en las medidas. Un buen análisis volumétrico debería tener una desviación estándar relativa de no más de 0.1%. Los procedimientos volumétricos incorporan varias fuentes de errores sistemáticos. Los errores principales a estas categorías se asocian principalmente a material de vidrio utilizado, errores de calibración del material de vidrio, errores de indicador, no dejar que los instrumentos como pipetas o buretas se vacíen adecuadamente y la temperatura con la que se suele trabajar los equipos. Los equipos volumétricos suelen calibrarse a 20 grados Celsius de temperaturas. Normalmente las condiciones de laboratorio suelen tener esta temperatura, pero si la temperatura fuera de 25 grados Celsius o 24 grados Celsius, la bureta se expandiría un poco y el volumen que se mide no es exactamente el volumen real que se ve marcado. Bueno, hasta aquí sería esta parte de la diapositiva y se continuará en la parte 2.